Buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre el turismo y la ética. Como primer punto tenemos la ejemplificación de un código de ética. El código de ética no es nada más que un conjunto de normas cuya finalidad es guiar la conducta y el comportamiento ético y moral de un profesionista. En nuestro código de ética tenemos el primer artículo, que es de lealtad y respeto a la empresa. Como primer literal tenemos: los empleados deberán mantener seriedad al realizar su trabajo dentro de su área, brindarán un servicio eficaz y con respeto, aun cuando el cliente exponga su contrapunto ante cualquier situación. Como segundo literal, los colaboradores no podrán brindar sus servicios fuera del horario de trabajo si estos pasan a ser para beneficio personal. El tercer literal nos dice: el empleado deberá aceptar los trabajos para los que está destinado, sin embargo, si demuestra tener habilidad o aptitudes en diversos campos, se evaluará la situación y brindará una solución. El segundo artículo nos habla sobre el respeto a la no divulgación de información. El primer literal: los empleados deben guardar confidencialidad ante información o planes de la empresa que no se han aprobado para su divulgación. El segundo literal: los empleados que revelen, divulguen o compartan información de la entidad para el beneficio de terceros serán penalizados acorde al estado de gravedad de la situación. Y el tercer literal nos dice que los colaboradores deben proteger la información confidencial de los empleadores, clientes, convenios con hoteles, restaurantes, socios comerciales o proveedores. El artículo 3 nos habla de la armonía y respeto hacia los clientes. Como primer literal: los empleados tienen la obligación de cumplir con las normas de calidad que exige la entidad con el fin de no atentar la salud y protección del cliente. Como literal 2 tenemos que se debe evitar que el cliente compre servicios adicionales que no desee a cambio de otros que espera recibir. El literal 3 nos dice que hay que dar al cliente información veraz y certificada acerca de nuestros servicios, promociones y productos. Artículo 4. Relaciones empresa-proveedor. Como primer literal tenemos que se deben cumplir y respetar los términos establecidos en los contratos. El literal 2 dice que si se desea cancelar o modificar las cláusulas de un contrato, ambas partes deben estar en acuerdo mutuo. Y como tercer literal tenemos que se debe tratar con respeto y cordialidad a los proveedores, contratistas o socios que colaboren con la empresa. El artículo 5 nos habla acerca de las prácticas deshonrosas dentro de la empresa, como son los sobornos y los pagos indebidos. Como primer literal tenemos que el empleado tiene prohibido aceptar sobornos o compensaciones que se le ofrezcan. El artículo 2 nos dice: se debe notificar a las autoridades de la entidad cualquier caso de ofertas de pagos indebidos o sobornos. Y como literal 3 tenemos que no se debe ofrecer ni aceptar incentivos con el fin de obtener negociaciones o influir en decisiones comerciales. El artículo 6 nos habla sobre la información en bases de datos. Como primer literal tenemos que el empleado tiene completamente prohibido apropiarse o generar una copia de los almacenes de datos que provee la empresa. El segundo literal nos dice que se debe proteger cualquier tipo de información que involucre a la entidad dentro del software. Y tercer literal: se procurará el uso correcto de los almacenes de datos y su uso indebido será sancionado en base a la gravedad de la situación. Como último artículo tenemos el artículo 7, que habla sobre las contribuciones a campañas políticas. El primer literal nos dice que el empleado debe mantener alejadas sus ideologías políticas de su lugar de trabajo. El literal 2 nos dice que los fondos de la empresa no podrán ser destinados para financiar a un partido o persona que pertenezca a la política. Y como tercer y último literal tenemos que los empleados no deben forzar a sus compañeros a ser parte de grupos que se dediquen a actividades políticas. Como segundo punto tenemos la ejemplificación de los temas éticos relacionados con la forma de ejercer una función. Como primer literal tenemos el conflicto de intereses. Un conflicto de intereses ocurre cuando chocan los intereses de la organización con los personales. Un caso que puede ocurrir es que un empleado realice trabajos de tiempo parcial por su cuenta, fuera de la institución y de su horario de trabajo, con fines de beneficio propio. En este caso, el empleado se está lucrando con los conocimientos y experiencia que ha ganado por trabajar en la empresa, afectando directamente la lealtad a la organización a la que pertenece. El segundo literal nos habla sobre la información confidencial. Este tema tiene que ver con la reserva que debe tener el empleado al utilizar cierta información de la empresa. Un claro caso de faltar a esta discreción es cuando se revelan costos reales o beneficios que obtiene la empresa por convenios con otras entidades.
Cuando el empleado revela esta información en beneficio de terceros, se va en contra de los principios de la organización e irrespeta a la empresa. Tenemos como tercer literal la relación con los clientes. Este tema es básico, pues prácticamente la mayoría de los empleados de una empresa interactúan con los clientes. Esta comunicación empleado-cliente debe ser respetuosa y en términos de paz. El empleado debe guardar cualquier tipo de preferencia o ideología, además de que tiene la obligación de recomendar y sustentar las dudas del cliente, con el fin de que obtenga beneficios y asegurar las normas de calidad. El siguiente literal es acerca de la relación con los proveedores y contratistas. Este tema es similar al anterior, pero tiene su nivel de complejidad, pues en las interacciones que tengan ambas partes deben siempre estar de acuerdo mutuamente para pactar convenios con los que se obtengan resultados que beneficien a ambas partes. El siguiente literal nos habla sobre los pagos indebidos o sobornos. Estos entran en lista de acciones que son severamente sancionadas por la empresa. Esto ocurre cuando un empleado acepta pagos o incentivos que influyen en los procesos de negociación. Para evitar que esto ocurra se debe inculcar en los empleados una cultura honesta, honrada y respetuosa, con lo que se pueda prevenir cualquier actitud negativa. El siguiente literal nos dice sobre las tecnologías de la información. Este apartado guarda relación con la no divulgación de información, pues se presenta cuando un empleado tiene a su alcance un almacén de datos o software con información de la empresa y evita compartirla o apropiarse de ella. El último literal nos habla sobre las contribuciones a campañas políticas. Esta temática nos dice que los empleados no deben influir en las ideologías de sus compañeros en cuanto a temas políticos. En caso de que un empleado use fondos de la empresa para sustentar cualquier campaña política u obliga a sus compañeros a que se unan a grupos dedicados a temas políticos, serán sancionados por la entidad. Como último punto tenemos el decálogo del profesional del turismo, que no es nada más que un conjunto de 10 pequeñas normas que nos pueden ayudar y guiar en nuestro desarrollo turístico. Como primer punto tenemos el respeto a la diversidad. El segundo nos dice que se trata acerca del respeto a la naturaleza. El tercero, fomentar las prácticas turísticas sustentables. El cuarto, respeto entre compañeros. El quinto nos dice que debemos mantener limpios los lugares de destino. El sexto, proveer la información necesaria para precautelar la seguridad y protección del turista. El séptimo, garantizar la calidad de los servicios ofertados. Octavo, respetar y proteger los destinos turísticos. Noveno, los guías que trabajen para una agencia no deben aceptar tours aparte con clientes de la misma entidad. Y como décimo tenemos que se debe asegurar que el turista comprenda la información que el guía le provee. Gracias.